Bienvenidos a una nueva semana de nuestro estudio bíblico. Soy Lori Escalera y me alegra que estés aquí profundizando en la palabra de Dios. Esta es la semana 9 de nuestra lectura cronológica en 52 semanas. En esta ocasión exploraremos Números 16 al 36 y así concluiremos con el libro de Números. En esta semana veremos cómo la rebelión contra Dios tiene consecuencias, pero también cómo su fidelidad permanece con Israel, desde la revuelta de Coré hasta la organización final antes de entrar a la tierra prometida. Dios confirma su elección de sus líderes y nos muestra su plan de redención. Si sigues en este estudio en YouTube o Spotify, no olvides suscribirte y compartirlo con otros. Ahora comenzamos. Muy bien, lunes nos toca leer Números 16 al 18, donde nos habla de la rebelión de Coré y la confirmación del sacerdocio de Aarón. Vamos haciendo un resumen. Coré, Datán y Abiram se rebelan contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo. Vemos que Dios interviene y la tierra se abre, tragando los vivos, mientras un fuego consume a sus seguidores. ¡Wow! Aquí podemos leer el primer terremoto registrado en la Biblia ocurrió durante la peregrinación de Israel en el desierto. Luego Dios confirma a Aarón como su sumo sacerdote, pues su vara florece para demostrar que es el elegido de Dios. Cada tribu presenta una vara en el tabernáculo y la de Aarón sorprendentemente florece y da almendras. Así Dios confirmando su sacerdocio. También Dios establece el rol de los levitas en el santuario y asigna los diezmos de Israel como su sustento. Muy bien, ¿cuáles son las lecciones claves para aprender? Primero, Dios elige a quienes sirven en su obra. Número 2, la rebelión contra su autoridad trae juicio. Y número 3, Dios provee para los que le sirven fielmente. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Primero, respetemos a los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. Así como Dios eligió a Aarón, Él elige a quienes le sirven y no es el hombre quien se asigna el ministerio, sino Dios quien lo confirma. Evitemos la murmuración y la envidia en el servicio de Dios. Y por último, y más importante, confiemos en que Dios exalta a los que le obedecen. ¿Cómo podemos ver a Jesús en estos capítulos? Jesús es nuestro sumo sacerdote, confirmado por Dios, así nos lo dice Hebreos 5, del 4 al 6. Así como Aarón fue señalado como el líder espiritual, Jesús es nuestro mediador eterno. Él murió, pero resucitó, así como esta vara seca que floreció. Su resurrección es la prueba de que Él es el elegido de Dios, nos lo dice Hebreos 7, 23 al 25. Vemos que Dios no solo hizo florecer la vara de Aarón, sino que también dio almendras. Esto es importante porque una persona llamada por Dios no solo debe de tener señales externas como la floración, sino también fruto, así como lo vimos en las almendras. Entonces Jesús enseñó que por sus frutos lo conoceréis, como nos dice Mateo 7:16. Un verdadero líder o siervo de Dios debe dar fruto que confirme su llamado. Muy bien, nos vamos al martes, que nos toca leer Números del 19 al 21. Donde se nos habla de la serpiente de bronce y la provisión de Dios en el desierto. Y bueno, ¿cuál es el resumen de estos capítulos? Dios establece el rito de la vaca roja para la purificación de los que tocan un cadáver, recordando la necesidad de la santidad. Luego el pueblo se queja por agua y Dios le dice a Moisés que hable a la roca, pero él la golpea 2 veces desobedeciendo.
Por consecuencia, sabemos que no va a poder entrar a la tierra prometida. Ahora Aarón muere y Eleazar, su hijo, lo sucede como sumo sacerdote. Más adelante, el pueblo se queja nuevamente y Dios envía serpientes venenosas. Al arrepentirse, Dios manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce, y este fue el mandato, que quien la mire será sanado. Y finalmente Israel vence a los amorreos y a Og, rey de Basán, avanzando hacia la tierra prometida. ¿Y qué lecciones podemos aprender de estos capítulos? Que la santidad y la obediencia total es clave para poder acercarnos a Dios. La impaciencia, la incredulidad trae consecuencias. Dios siempre provee un camino de salvación, pues la serpiente de bronce apunta a Cristo, así como se nos dice Juan 3:14 al 15. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Bueno, aprendamos a confiar en Dios en momentos de crisis. Obedezcamos con precisión sus instrucciones, ya que son detalladas. Y mirar a Cristo es nuestra salvación. Así como los israelitas miraban hacia la serpiente de bronce y eran sanados, asimismo al ver a Jesús nosotros podemos ser sanados. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en una asta, y todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Los que eran mordidos miraban hacia la serpiente de bronce y podían vivir. Nos lo dice Números 21 del 8 al 9. Y bueno, ¿cómo vemos a Jesús en estos pasajes? Jesús es la roca, porque de él brotó agua. Nos dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces Moisés, al golpear, estaba golpeando a Cristo. Jesús se comparó su sacrificio con la serpiente de bronce, Juan 13:14 al 15, así como los israelitas eran sanados al mirar a la serpiente, nosotros recibimos bendición y vida eterna al creer en Cristo. El pecado es como el veneno de las serpientes, nos mata espiritualmente, pero cuando miramos a Cristo con fe, nos trae vida eterna. Entonces, ¿cuál era la clave? Simplemente creer. Solo se requería fe y obediencia para ser salvados. No había ningún esfuerzo, ningún sacrificio para ser sanados en el desierto, solo mirar con fe. Y de la misma manera, la salvación en Cristo no es por obras, sino por fe en su sacrificio. Entonces te invito a que en este día mires a Jesús con fe, que Él quiere traer salvación a tu vida. Muy bien, ahora nos vamos al miércoles. Nos toca leer Números 22 al 24. Se nos habla de Balaam y la bendición de Israel. En resumen, Balac, rey de Moab, teme a Israel y contrata a un hechicero llamado Balaam para maldecirlos. En el camino, el ángel de Dios se le aparece, pero su asna lo detiene, lo ve primero y se detiene. Balaam la golpea 3 veces hasta que el asna habla y le revela la presencia del ángel. Al llegar Balaam, intenta maldecir a Israel, pero Dios lo transforma en bendiciones. Y en su última profecía anuncia la venida de una estrella que gobernará, señalando el futuro Mesías. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? Que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Que Él tiene el control incluso sobre quienes intentan hacernos daño. Y Él usa cualquier medio para cumplir su voluntad. Incluso puede hacer que los animales hablen para llamar nuestra atención y guiarnos en la dirección correcta. Entonces la clave de obedecer a Dios es más importante que el dinero o la fama.
Debemos buscar a Dios por amor y no por un beneficio personal. Dios es soberano y siempre cumple su plan, incluso cuando otros intentan frustrarlo. Confiemos en Él y sigamos su voluntad con un corazón sincero. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Confía en la protección de Dios. Dios habla de muchas formas. Escucha su dirección incluso en lo inesperado. Y obedece por amor, no por interés. No busques a Dios solo por lo que puedes obtener de Él. Y por último, su propósito siempre se cumplirá. Nadie puede frustrar su plan para ti. Confía en los planes de Dios que son perfectos. Bueno, Balaam profetiza la estrella de Jacob, una referencia a Jesús el Mesías en Números 22 al 17. Y esta profecía no se cumpliría en el tiempo de Balaam, sino en el futuro, indicando que este rey sería alguien esperado a lo largo del tiempo. La estrella representaba en esos tiempos un rey glorioso que vendría de Jacob, o sea, Israel. Y en la cultura antigua, las estrellas estaban asociadas con liderazgo y divinidad. Y fíjate lo que dice Mateo 2:2, menciona que los magos vieron una estrella al nacer Jesús, relacionándolo con esta profecía. Qué interesante es saber que Jesús es luz a nuestras vidas y que se cumplió al salir esta estrella. En jueves nos toca leer Números 25 al 27, el pecado de Baal peor y el nombramiento de Josué. El pueblo de Israel se une con las mujeres moabitas tristemente y cae en idolatría, provocando la ira de Dios. Y como castigo, una plaga mata a más de 24,000 israelitas, hasta que Fines actúa con celo por Dios y se detiene esta plaga. Luego Dios ordena un segundo censo para contar a la nueva generación que entrará en la tierra prometida. Aquí se establecen las reglas para la repartición de la tierra. Incluso se incluye el caso de las hijas de Zelofejad, quienes piden herencia para su familia. Y finalmente Dios le dice a Moisés que no entrará a la tierra y que Josué es designado como su sucesor. Muy bien, ¿qué aprendemos en estas lecciones? La desobediencia trae consecuencias, pero el celo por Dios es recompensado, así como Fines detiene la plaga y es bendecido. También Dios cumple su promesa con una nueva generación. El segundo censo prepara a Israel para la tierra prometida y sabemos que Dios es justo y cuida de cada persona. Así como las hijas de Zelofejad recibieron su herencia, el cual fue algo justo para ellas. Dios levanta nuevos líderes para su pueblo. Josué es elegido como sucesor de Moisés. Entonces, confiemos en Dios y vivamos en fidelidad y sigamos su plan. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Primero, vivamos en santidad. Rechaza todo lo que te aleje de Dios. Número 2, confía en sus promesas. Dios siempre cumple su propósito. Número 3, Dios es justo y Él cuida y provee para sus hijos. Y número 4, sigue su liderazgo. Confía en los líderes que Dios levanta y respeta esas autoridades que Dios ha puesto en tu vida en el día de hoy. Como vemos a Jesús en estos capítulos, bueno, el nombre de Josué apunta a Jesús, ya que Josué o Joshua significa Yahweh salva, el mismo significado que Jesús, Yeshua. Ambos fueron elegidos por Dios para guiar a su pueblo a la promesa, pero solo Jesús nos guía a la verdadera herencia eterna.
Muy bien, vámonos al día viernes, donde nos toca leer Números 28 al 30, donde se nos habla de ofrendas y los votos delante de Dios. En resumen, Dios establece las ofrendas diarias, sabáticas, mensuales, junto con las ofrendas en festividades como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, mostrando la importancia de la adoración constante. Luego se incluye el ciclo de las fiestas sagradas con la fiesta de las trompetas, también el Día del Perdón llamado Yom Kippur y la fiesta de las enramadas o tabernáculo. Y aquí se hace un llamado a levantarse. Estas fiestas se celebraban en el 7º mes, reflejando el significado del número 7 como símbolo de plenitud o completitud. Y al fin se terminaba el fin de un ciclo. Además, se regulan los votos, destacando que un voto hecho a Dios es sagrado y debe cumplirse. Aunque en el caso de las mujeres, su padre o esposo podía anularlo bajo ciertas condiciones. ¿Y qué podemos aprender de estos capítulos? Dios merece nuestra adoración constante. Estas ofrendas mostraban que debemos de buscarlo día y noche cada día. La obediencia es clave. Dios nos enseña a acercarnos a Él según su voluntad, no según nuestros conceptos. Los compromisos con Dios son sagrados. Debemos cumplir nuestras promesas con fidelidad. Y Dios establece orden y responsabilidad. Las leyes sobre los votos reflejan su cuidado y justicia. Y bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? Número 1, busca a Dios diariamente. Nuestra adoración debe ser constante, no ocasional. Número 2, obedece a Dios en todo. Sigamos su voluntad y no la nuestra. Confía en su voluntad. Número 3, cumple lo que prometes. Seamos fieles en nuestros compromisos con Dios. Número 4, vive con orden y responsabilidad. Honremos nuestras relaciones y decisiones conforme a la palabra de Dios. Jesús es nuestro sacrificio perfecto y continuo, nos dice Hebreos 10:10. Dios ordenó sacrificios cada mañana y tarde, mostrando la necesidad de comunión constante con Él. Y en cuanto a votos, bueno, Jesús vino a cumplir cada promesa de Dios y nos invita a confiar en su fidelidad. Nos dice 2 Corintios 1:20. Y bueno, en conclusión, Jesús es el sacrificio perfecto, el cumplimiento de las fiestas y el que garantiza nuestra redención. Muy bien, ahora vámonos al día sábado, donde nos toca leer Números 31 al 33, que se nos habla de la victoria sobre Madián y el recorrido en el desierto. Y en resumen, Dios ordena a Israel vengarse de los amalecitas por haberlos llevado a la idolatría. Israel los derrota, pero Moisés se enoja porque dejaron vivas a las mujeres que los habían hecho pecar. Luego, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés pide quedarse fuera de Canaán. Y Moisés advierte que deben ayudar en la conquista antes de establecerse. Y finalmente se registra el recorrido de Israel desde Egipto hasta la frontera de la tierra prometida, recordando la fidelidad de Dios en cada etapa del peregrinaje de Israel. Y bueno, ¿qué aprendemos? Que el pecado tiene consecuencias, pero Dios da la victoria. Israel derrotó a Madián cumpliendo el juicio de Dios. Y no nos conformaremos con menos de lo que Dios promete, así como Rubén y Gad quisieron quedarse fuera de Canaán, pero la promesa estaba dentro. Dios es fiel en cada etapa de nuestra vida. El registro del recorrido de Israel muestra que Él nunca los abandonó. Él los guió por todos estos lugares a pesar de su incredulidad. Él estuvo siempre guiándolos. Obedecer a Dios nos lleva a la verdadera bendición
Israel debía seguir sus instrucciones para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, deja que Dios guíe tu camino. ¿Cómo lo puedes aplicar en este día? Bueno, lucha contra el pecado y no lo justifiques. No permitas que el pecado permanezca en tu vida. Número 2, vive plenamente en su voluntad, no a medias, no queriendo hacer las cosas que te convienen y no las que no. Recuerda, número 3, recuerda la fidelidad de Dios, así como guió a Israel. Él te ha sostenido en cada etapa de tu vida. Y número 4, obedece a Dios y confía en su plan, pues solo así vas a poder experimentar la verdadera bendición de Dios en tu vida. Jesús es quien nos lleva en nuestro peregrinaje y nos da la victoria en cada situación. Jesús es vencedor del pecado, pues Él venció al pecado y a la muerte, como nos dice en 1 Corintios 15:57. También Jesús es nuestro guía en el camino, así como Dios guió a Israel en su travesía. Jesús nos lleva a la verdadera tierra prometida, como lo dice Juan 14:6. Y bueno, ahora nos vamos al día domingo, donde nos toca leer Números 34-36. Se habla de la división de la tierra y las leyes sobre la herencia. En resumen, Dios define los límites de la tierra prometida y asigna líderes para compartirla entre las tribus. Se establecen ciudades de refugio donde alguien que mató accidentalmente puede huir para ser juzgado con justicia. Y finalmente se refuerza la ley sobre la herencia para evitar que las tierras pasen de una tribu a otra, asegurando que las promesas de Dios se cumplan en cada generación. ¿Y qué podemos aprender de estos capítulos? Que Dios cumple sus promesas con exactitud. La tierra fue delimitada y repartida según su plan. Dios es justo y provee refugio, así como las ciudades de refugio muestran su misericordia y el orden en la justicia. Nuestra herencia en Dios debe ser protegida. Así como Israel debía conservar su herencia, debemos valorar y cuidar lo que Dios nos da. Debemos de tener en nuestra mente que todo le pertenece a Dios y debe usarse según su voluntad y no según nuestra voluntad. La tierra y las leyes reflejan que todo lo que poseemos es para su gloria y su honra. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Número 1, confía en que Dios cumple lo que promete, que su plan es perfecto y se cumplirá en su tiempo. Número 2, busca refugio en Dios. Así como las ciudades de refugio protegían a los inocentes, Jesús es nuestro verdadero refugio. Número 3, valora la herencia de Dios. Valora la herencia que Dios te ha dado. No descuides tus bendiciones espirituales ni tampoco materiales. Y número 4, administra bien lo que Dios te ha confiado. Todo lo que tienes es un regalo de Dios. Úsalo con sabiduría y en todo momento dale gloria a Él. Y bueno, Jesús es nuestra herencia eterna. En Cristo está nuestra herencia, quien nos ha preparado un lugar en su reino, nos dice Efesios 1-11. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Así como Israel recibió su tierra, en Cristo recibimos la plenitud de la promesa. Nos dice 2 Corintios 1:20. Muy bien, pues en conclusión, esta semana hemos visto cómo la obediencia trae bendición y la rebelión trae consecuencias. Israel enfrentó desafíos en el desierto: rebelión, incredulidad, tentación, idolatría, pero en todo momento Dios permaneció fiel a su promesa. A lo largo de estos capítulos, Dios prueba
y forma a su pueblo, guiándolos hacia la tierra prometida. Nos recuerda que Él está en control y que sus planes son perfectos y que necesitamos confiar en su dirección en todo momento. Entonces aprendamos de Israel, no repitamos sus errores de incredulidad y de desobediencia. Confiemos en Dios, en su fidelidad, que su fidelidad es constante incluso cuando no entendemos sus planes. Y bueno, sigamos a Jesús porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro líder y nuestra herencia eterna. Así como dice Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, ¿qué enseñanza de esta semana impactó más tu vida? Déjamelo en los comentarios o compártelo en las redes sociales usando el hashtag La Biblia en 52 semanas. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que lo necesita. Y bueno, nos vemos la próxima semana con más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.